Por favor, Rolando, nos ayuda a orar para empezar la última clase de esta materia. Vida cristiana. Padre Celestial, te damos las gracias, papá, por este día, por estos momentos que nos vamos a reunir, Señor, que seas tú hablándonos de cada uno de nosotros, de nuestro espíritu, papá. Te damos gracias por todo lo que haces, por todo lo que nos das, Señor. Y nos pongas en magnolia tu palabra, Señor, que nos invita, la bendiga, Señor, que bendigas a nuestros compañeros, conecten y que aperture todo impedimento para culminar esta clase. Señor, te damos gracias por lo que tú haces. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Rolando. Listo, entonces voy a compartir pantalla acá. Ya en esta parte vamos a ver el número 8 ya. El número 8 dentro de del material que tenemos en Classroom. Entonces, el número 8 dice, todo esto está, dice, la verdadera meta de la vida espiritual. Recordemos que estamos viendo la materia de vida cristiana práctica, ¿no? Entonces, voy a tratar de leer y explicar porque está un poco larga esta parte, esta última parte, y para poder alcanzar a cubrir todo, ¿listo? Entonces dice, la meta para el creyente es llegar a ser conformado a la imagen de Cristo en cuanto a carácter, conducta, conversación conversación en el transcurso de su vida a través del aumento de, cuando uno empieza a leer y que la meta final dentro de la materia vida cristiana práctica en el área espiritual, dice, la meta final es llegar a ser conformado a la imagen de Cristo. Uno dice, uy, Dios mío, eso está muy difícil, ¿cierto? Pero entonces cuando decimos ya a través de o teniendo en cuenta los siguientes puntos, dice, su dependencia del poder del Espíritu Santo. Cuando ya hablamos de la llenura y dependencia del Espíritu Santo, entonces, o sea, ya no es solo nosotros, es el poder del Espíritu Santo que nos va a ayudar a conformarnos a la imagen de Cristo en carácter, en su conducta, incluso en nuestro relacionamiento con las personas. También dice la obediencia a la palabra de Dios. Si tenemos una disciplina de devocional, de lectura de la palabra y tenemos cada principio de la palabra guardado en nuestro corazón, eso es lo de la obediencia a la palabra de Dios, o sea, poner en práctica, no solamente leer y estudiar, sino también poner en práctica la palabra. También dice el total reconocimiento de su posición en Cristo. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de esta parte, de cuál es nuestra posición en Cristo? ¿Quién se acuerda de esa parte, de cuál es nuestra posición en Cristo? ¿Sí se acuerdan cuál era la palabra que aprendimos ese día o que recordamos? Sí, Katy. ¿Coheredero? Ajá, muy bien, Carlos, sí. ¿Se acuerdan cuál era el concepto específico de coheredero? Se los expliqué con un ejemplo. Que participamos de igual manera como hermanos de una herencia. Exacto, exacto. Y esa herencia es lo mismo que tiene Jesucristo. ¿Recuerdan lo importante que era eso? Tenerlo en cuenta y no olvidarlo, practicarlo en lo que nosotros estamos sirviendo a Cristo. Tener en cuenta eso en todos los roles que tenemos es supremamente importante. También les explicaba sobre
el viaje en el que un señor comió solamente queso y galletas, ¿se acuerdan? Es para que quede en sus mentes, o sea, cuando hablamos, comió solo queso y galletas, no sabía a lo que tenía derecho. Ujú. Entonces, por eso es bien, bien importante esta parte de recordar el total reconocimiento de nuestra posición en Cristo. Otra cosa que debemos tener en cuenta también, como la verdadera meta de la vida espiritual, es la práctica de los principios de la vida espiritual. Ninguna otra persona va a leer la palabra por usted. Ninguna otra persona va a estudiar y sacar el tiempo dentro de todas sus responsabilidades para estudiar la palabra. Ninguna otra persona se va a dedicar, qué sé yo, 40 minutos, una hora, a estar solamente delante de la presencia de Dios. Solamente es usted, su crecimiento espiritual. Usted, depende de usted. Cuando usted decida ayunar, cuando usted decida hacer vigilia, todo eso depende de usted. Entonces, la práctica de los principios de la vida espiritual. A ver si me deja seguir acá. Ay, sí, me dejo seguir. Bueno, entonces continuemos. Dice así, continuamos con la verdadera meta de la vida espiritual. Dice, de manera que la meta del proceso es básicamente doble. Son 2 puntos específicamente. Y miren lo importante de aquí sí tengo que verlo desde este punto porque voy a leer los versículos porque son muy dicientes estos versículos respecto de estos 2 puntos que hay que tener en cuenta como un proceso doble. Dice, el número 1 dice, conformación personal a la imagen de Cristo. Y aquí tenemos Romanos 8:29 que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él nos escogió. Miren que en esta parte, creo que en otra parte también lo recuerdo, aquí dice, de manera que la meta del proceso, es un proceso. Si vemos bien el orden en que están estos versículos, miren, este de Romanos 8:29 dice que nos predestinó, nos seleccionó y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ya Él lo tiene planeado, ¿sí? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es nuestro hermano mayor. Entonces, ese es el primer punto. Luego dice, Primera de Corintios 5:49, que está acá, dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí básicamente se refiere cuando Dios creó a Adán y Eva, entonces estaba representado como hombre Adán, el primer hombre, imagen terrenal, ¿cierto? Después, al final de todo este tiempo, toda esta temporalidad aquí en la tierra, llega la resurrección. Entonces ahí seremos a imagen celestial, dice casi, terrenal y a imagen celestial. Esas son estas 2 frases describen las 2 naturalezas distintas de nuestro cuerpo. La primera terrenal, que empezó con Adán, y la segunda celestial, que es cuando la resurrección, el hombre estará representado en forma celestial después de la resurrección. A eso se refiere esta parte de que, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, del hombre significa ahí. Ahora,
Segunda de Corintios 3 del 16 al 18. Acá está. Sí, aquí está, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta primera parte dice conformación personal a la imagen de Cristo. Por eso tenemos estos versículos como argumento. No es nuestro esfuerzo, no lo vamos a hacer solos. Dios lo está prometiendo a través de su palabra. Y Santiago 1, 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, es no solamente que empecemos a leer la palabra y ahí que se quede, sino oidor y hacedor. Y al final dice, en lo que hace. No es en lo que imagina, no es en lo que piensa de la palabra, ni lo que analiza. Es oidor y hacedor de la palabra. Este versículo. Y ahora el número 2 dice, utilidad práctica para Dios con objeto de llevar a cabo su propósito en el mundo. A cada uno de nosotros, después de habernos seleccionado, ya nos va a decir, ustedes vinieron acá en representación de Adán como el primer hombre terrenal, luego va a haber la resurrección y entonces van a ser representados como hombre celestial. Luego dice, ustedes deben estudiar la palabra para hacerla, no para solamente oírla, sino también ponerla en práctica. Y luego dice, utilidad práctica para Dios con objetivo de llevar a cabo su propósito en el mundo. Si ya Dios nos está diciendo a través de su palabra, con argumento y versículos, que vamos a hacer a imagen de Cristo, entonces ahora dice, bueno, si van a ser así, entonces, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios aquí en la tierra para cada uno de nosotros? ¿Dónde la ha puesto Yolandita junto con Rolando? ¿Dónde están trabajando? ¿Cuál es la obra que están haciendo? ¿Dónde está Katy? ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Lili? Carlita. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento? Porque cada uno de nosotros fuimos creados para hacer buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras que estamos haciendo para que el reino de Dios se incremente? Veamos ese propósito. Dice, 2 de Corintios 5, del 14 al 15. Veamos lo que dice. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si ven la primera parte, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, Jesucristo murió por todos nosotros, luego todos murieron, todos
murieron al pecado y somos libres en Cristo, porque Él nos lavó con su sangre, con su muerte. Y luego dice, y por todos murió. Jesucristo fue el que murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, o sea, ya no vivamos conforme a la carne, ya no vivamos para sí, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el propósito. Dios nos dice que vivamos para aquel que murió. Para aquel que murió significa que Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra con sus 12 apóstoles que seleccionó y les enseñó, cada uno tenía un rol, cómo llevar la palabra, dónde debían ir, cómo hacerlo, porque caminaron con él. Ese es el mismo propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque somos sus hijos. Entonces, utilidad práctica para Dios con objeto de llevar a cabo su propósito en el mundo. Es decir, como que Él nos entregó la posta para que nosotros continuemos y no le demos largas a nada de lo que Dios ya haya hablado en tu corazón. Sea poco, sea mucho, Dios es el que tiene los resultados. Dios es el que va a dar los resultados, porque la obra es de Cristo, no es nuestra. Él solamente nos ha llamado a hacerlo. Vida cristiana práctica. Debemos poner en práctica eso que Dios ya nos ha llamado a hacer. Vamos a continuar. Aquí. No sé si lo puedo ampliar. Dice, ahora vamos a hablar del número 9 en sus materiales. Dice, la verdadera meta de la vida espiritual. Dice, literal A, dice, conceptos que te impactarán. El número 1, el creyente no ha sido llamado por Dios a vivir una vida espiritual a su manera. No es sincretismo. No es que yo voy a arreglar, esto como si me gusta, sí lo hago. Dios me habló esto, pero como no va dentro de mi agenda, entonces no lo voy a hacer. No es a nuestra manera. El número 2 dice, el creyente no debe intentar ser como Cristo mediante sus propios esfuerzos, sino debe depender del Espíritu Santo, quien producirá en el creyente el fruto de justicia y manifestará en su vida la vida misma de Cristo. Vamos a aclarar un poquito esta parte. ¿Qué entendemos por el fruto de justicia? Creo que aquí está. Esto es el fruto de justicia. Son las buenas obras de la justicia. No las hacemos para obtener la salvación y justificación de Dios, sino para evidenciar que somos justificados y hemos sido declarados salvos por Dios. Los frutos de la justicia están representadas en las obras, en las buenas obras. Se miden en nuestro conocimiento, nuestras decisiones y nuestras acciones. Como ya tenemos la convicción de que Jesucristo murió en la cruz, perdonó todos nuestros pecados, somos libres del pecado, entonces tenemos la convicción de elegir las cosas referente al conocimiento que Dios nos ha dado a través de su palabra para tomar las buenas decisiones que están dentro de la voluntad de Dios y también ejecutar las acciones que Jesucristo mismo haría en nuestro lugar, independientemente de la situación en que nos encontremos.
Y el versículo clave aquí, para las obras de justicia que Dios ya nos ha dicho, ustedes están creados para esto. Dice, es Colosenses 1:10, que dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo es que crecemos en el conocimiento de Dios, Yolandita? Tiene sueño, Yolandita, ¿cierto? Sí, un poco. Crecemos en el conocimiento de Dios. Primero, haciendo todos los días nuestros devocionales. Eso nos aumenta el conocimiento. Dedicando tiempo a estudiar la palabra, a estudiar la Biblia. Eso. Nosotros nos propusimos este año leer la Biblia en un año. En eso estamos. Ya estamos en Éxodo. Genial. Excelente. Juntos. Juntos leemos todas las mañanas, después de la oración, media hora más. Qué bueno. Así hacemos. Excelente. Exacto, es eso. ¿Se acuerdan que Dios también nos enseña en su palabra? Ustedes se deben gloriar de entenderme y de conocerme. ¿Y cómo lo conocemos? Leyendo su palabra, poniéndola en práctica. ¿Cómo conocemos a un amigo cuando apenas nos lo presentan? Si no lo volvemos a ver, no lo conocemos. Tenemos que salir con él, hablar con él. Igual es con Dios, con la palabra, a través de la lectura de la palabra de Dios. Vamos a continuar acá. Número 10, práctica de la vida espiritual. Dice, realmente no existe una fórmula, no es una forma mágica, ni un régimen que todo tiene que ser así, así, no. Ni algo a que tengamos que someternos. Dice, es la constante práctica de los principios de Dios en el poder del Espíritu Santo durante todo el tiempo, lo que llevará a cabo el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Recordemos esta pregunta que voy a hacer, la respuesta me gustaría que quede totalmente clara. ¿Cómo es que nosotros podemos tener una relación perfecta de comunión con Dios? Si aquí dice que no es una fórmula mágica, no es un régimen que usted tiene que hacer cada día, no. ¿Cómo es que podemos permanecer en esa comunión perfecta con Dios? Ya había hecho esta pregunta. En la oración. En oración. ¿Qué más dice? En el momento que nosotros pedimos, pero también esperamos la respuesta en silencio del Señor. El Señor sí nos habla. Miren lo que decía acá, ¿no? Dice, a través del aumento de su dependencia del poder del Espíritu Santo. Su dependencia del poder del Espíritu Santo. ¿Saben? Aquí la respiración espiritual se convierte en una de las prácticas fundamentales de cada uno de nosotros, porque todos somos imperfectos, todos cometemos errores, todos pecamos, pero la respiración espiritual se convierte en una de las acciones fundamentales de cada uno de nosotros en la vida, cada día, cada vez que necesitemos hacer, ejecutar, llevar a cabo la respiración espiritual enseguida, por favor, debemos hacerlo.
Debemos hacerlo. Usted no deje que las cosas, los errores, los pecados se le acumulen, porque eso se convierte en una bola de nieve. De tal forma que usted se acostumbra, si es mentira, si una mentira la lleva a otra mentira y otra mentira, y eso interrumpe su comunión con Dios. Su oración no va a llegar delante del Padre. Por eso es que es bien importante tener una comunión perfecta con Dios a través de la respiración espiritual. Es muy, muy importante. O sea, no es un régimen, no es una fórmula mágica. Y cada uno de nosotros se ha dado cuenta que a medida que tenemos una comunión perfecta con Dios, Él nos bendice. A veces pensamos que las cosas van a estar difíciles, pero no, Él organiza todo para que todo veamos la mano de Dios en nuestra vida. Listo. Sí. Y aquí yo coloqué este dibujo porque dice acá, buen día todos los días. Y aquí dice, tus dones y talentos son para servir a los demás. Y un don, cada uno de nosotros tiene uno o más dones. Entonces, ese don es para cada día. Cuando usted se levanta en la mañana para saludar, ¿qué es lo que usted dice? A cualquier persona que se encuentra, a su esposo, sus hijos, y luego cuando ya sale de su casa, ¿qué es lo que dice cuando sale? Buenos días, ¿cierto? ¿Cierto? Buenos días. Entonces, ese buenos días, ese es ese buen don que usted lo tiene ahí. También délo a otras personas, póngalo en práctica. Tus dones y talentos son para servir a los demás. Cada día, no solamente el domingo, no solamente el sábado, no solamente el día que me reúno con mi grupo, con mis discípulos. Cada día. Dios va a poner esas oportunidades. Nosotros debemos aprovecharlas. Vamos a continuar acá. Bueno, aquí tengo que leer también. Dice, continuamos con la práctica de la vida espiritual. Dice, la escritura describe el proceso de la vida espiritual de la siguiente forma. Dice acá, como una carrera que es necesario correr. La vida espiritual es una carrera que necesitas empezarla. Y también dice acá, un curso que tiene que terminarse. Es una carrera en el sentido de que ustedes se dan cuenta de que si uno empieza una carrera, avanza, ¿no? Avanza a la meta. Entonces, cada día que pasa, debemos ser conscientes de que debemos madurar espiritualmente. Si usted está estancado y se quedó, digamos que, por ejemplo, qué sé yo, solamente lo más que hace es hacer devocional todos los días. ¿Y ahí se paró? No. Entonces no está avanzando. ¿Qué es de ese devocional que usted aprendió que ya le está dando a otro? Que está orando con base a eso que Dios le entregó. Ese es en el sentido de que es una carrera que debe avanzar y debe terminar en el sentido de que, como ya leímos, pasamos de ser hombres terrenales a ser hombres celestiales. Entonces, esta etapa es temporal, va a terminar. Como argumento tenemos acá varios versículos. Dice Hebreos 12 del 1 al 3, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Si en alguna oportunidad hemos sido perseguidos o hemos sido abucheados por llevar la palabra de Dios, eso no fue nada respecto de todo lo que Cristo sufrió. Si empezamos la carrera, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y eso es lo que realmente nos anima y nos da esperanza. No estamos solos. Dios está ahí. Jesucristo es nuestro máximo ejemplo. Luego dice en 2 Timoteo 4 del 7 al 8. Dice, he peleado la buena batalla, nos dice Pablo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué coronas tú ya estás acumulando? ¿Cuál es esa corona? Que ni siquiera es que la vamos a recibir, sino que se la vamos a ofrecer a nuestro amado Jesucristo. Todas esas obras, todas esas buenas obras para las cuales Dios nos ha creado, son las que se transforman en las coronas que Dios nos va a dar. ¿Cuáles son esas coronas que tú ya estás acumulando? ¿Recuerdan? Hablábamos en alguna oportunidad también que no va directamente con esto, pero también tiene relación en el sentido de que ¿cuántos de nosotros vamos a llegar solos al cielo? ¿Realmente te estás encargando de vivir esa vida cristiana práctica en el sentido de enseñar a tus discípulos a ser multiplicadores? No solamente que les estés enseñando y que se quedó ahí estancado, sino que le des la visión, tú debes enseñar a otro. Y así entonces, cuando llegues al cielo, vas a llegar con todos esos seguidores que Dios te dio la oportunidad de que sean hijos espirituales aquí en la tierra. He acabado la carrera, dice Pablo. He guardado la fe. Puestos los ojos en nuestro amado Dios, nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Luego dice, como una manera preestablecida de vivir a través de andar en el Espíritu, un estilo de vida, práctica de la vida cristiana, como una manera preestablecida de vivir a través de andar en el Espíritu, un estilo de vida, que sea natural ya. Que el día que de pronto leíste menos la palabra, no leíste media hora, sino que leíste 20 minutos, ya te haga falta. Así como usted de pronto acostumbra a desayunar todos los días. Si no desayuna, entonces ya le hace falta. Como un estilo de vida. Veamos lo que dice Romanos 8:5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y si estamos constantemente llenos del poder del Espíritu Santo, entonces siempre nuestros pensamientos van a estar coordinados con la voluntad de Dios. Y asimismo vamos a orar. Veamos lo que dice Romanos 8, 12 y 14. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Siempre y cuando tengamos la llenura del Espíritu Santo, vamos a ser guiados por el Espíritu. Y última, práctica de la vida espiritual, dice, como una vida de fe en Dios. Veamos lo que dice Colosenses 2, del 6 al 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Así como lo recibimos, entonces andemos en Él. Él es nuestro ejemplo. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Si recibimos al Señor, entonces andemos en las obras que Él nos da ejemplo. Segunda de Corintios 5, 7. Creo que es esto. Habla de que si andamos que no andemos por vista, sino por fe. Segunda de Corintios 5. Sí, aquí está, sí. Porque por fe andamos y no por vista. Segunda de Corintios 5, 7. Y por último, Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo, y se entregó a sí mismo por mí. Son solamente para que recordemos, porque todos estos versículos ya los hemos leído, para que recordemos que la práctica de la vida espiritual es un proceso. Y Dios está ahí. A través de la llenura del Espíritu podemos hacerlo. Solos no los vamos a hacer. Pero con Él, con nosotros, va a ser muy fácil hacerlo. Por último, todavía me falta. Dice, práctica de la vida espiritual. Vamos ahora, como si me está rindiendo, les voy a poner a leer para que no se me duerman, porque ahí veo que me están bostezando varios. Rolando, por favor, leemos las dos primeras. Dice, Y nos las explica, por favor. Dios realiza por el creyente aquello que solo le corresponde a Él. Restablecer la relación, la posición. Dios ha colocado al creyente en Cristo y a Cristo en el creyente. ¿Qué significa? ¿Cómo la ve la primera? ¿Cómo la explicaría, Rolando? Aunque más adelante vamos a ampliar un poco esto. De pronto, bueno, dice, Dios realiza por el creyente aquello que solo Él lo podría ver por el lado que Él nos escogió a cada uno de nosotros, ¿no? Mas no nosotros lo escogimos Él. Establecer la relación con la posición, Dios ha colocado al creyente en Cristo y a Cristo en el creyente. Lo que, como vimos, creo que en el versículo anterior, que Cristo vive en nosotros. Cristo vive en mí. Perfecto. Muy bien. Katy, por favor, leemos las dos siguientes. 3. Permitir el compañerismo y la comunión con Él. El modelo.
El deseo y la voluntad de Dios es que tengamos una relación personal con Él. 4. Estimular e instruir al creyente a través de su palabra, los principios. La palabra de Dios es el manual de instrucciones del creyente. ¿Cómo explica la número 3, Katy? Dice aquí, responsabilidad de Dios, ¿no? Dice, permitir el compañerismo y la comunión con Él. O sea, que tengamos nosotros ese corazón deseoso de buscar de Él, porque Él siempre está ahí para nosotros. Entonces está en nosotros el tener el deseo de buscar, el deseo de crecer, de hacer la voluntad de Él y de tener esa comunión con Él siempre. Y el 4, estimular e instruir al creyente a través de su palabra. La palabra de Dios es el manual de las instrucciones del creyente. El saber que nuestro manual de vida es la palabra de Dios y que fuera de ella no estaríamos caminando o andando según lo que el Señor quiere que andemos. No estaríamos conforme a su voluntad, sino a nuestra propia prudencia, sino que tenemos que estimularnos a cultivar esto, ¿no? A la lectura, a poner en práctica todo lo que leemos. Muy bien, Katy. Lili, por favor, podemos leer las 5 y explicarla. Buenas noches, dice las 5, fortalecer la Buenas vida. noches. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, le escuchamos. Fortalecer la vida espiritual del creyente, la provisión. Dios envió al Espíritu Santo a morar en el creyente para darle la capacidad de obedecer y crecer espiritualmente. Bueno, como estamos viendo las responsabilidades de Dios, dice que yo entiendo que él se ocupa, ¿no? Como de darnos ese ánimo por medio del Espíritu Santo, para que siempre tengamos ese anhelo de obedecerle, de buscarle, y Él nos ayuda, pues, en ese crecimiento espiritual, ¿no? O sea, como dice ahí, Él nos provee de todo lo que necesitamos, ¿entiendes? Para poder crecer en ese amor a Él, en obedecerle. Eso. Excelente. Muy bien, Lili. Muy bien. Sí, porque dio en el momento, recordemos, en que Cristo entró en nuestro corazón, también nosotros nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, Él se ocupa, como dijo Lili, perfecto. Como ya está el Espíritu Santo en nosotros, entonces se ocupa de motivarnos, porque el Espíritu Santo ya está en nosotros. Entonces se ocupa de que vamos, o sea, poner esa pasión por leer la Biblia, por ayunar, por estudiar la palabra, por ir a evangelizar. No sé si seguramente que sí les ha pasado cuando de pronto estamos evangelizando. Al principio es como que te da miedo, te da temor, o cómo voy a hablar, o qué voy a decir. Pero cuando ya empiezas, es un gozo que tú sientes y uno se lleva muchas sorpresas en el sentido de que las personas a veces empiezan a llorar o a veces empiezan a abrir su corazón y te cuentan sus cosas. Entonces, es el Espíritu Santo el que hace. Nosotros solamente debemos tomar esa iniciativa. El literal C dice, requerimientos del creyente. Ahora hablemos qué es lo que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, debemos hacer. Don Carlos, por favor, me ayuda a leer el número 1. Bueno, dice conocer la verdad de quién es Él en relación a Dios, a Él mismo, al pecado, a Satanás y al mundo y la carne. El creyente es una nueva criatura en Cristo. Aquí estamos hablando ya de los requerimientos del creyente. O sea, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios, cierto? ¿Cómo explicaríamos ese primer punto, don Carlos? Como requerimiento nos dice
conocer la verdad, ¿no es cierto? Sí, ajá. Entonces, ahí se refiere, pues obviamente, a que nosotros debemos dedicar tiempo, pues, a leer la palabra, ya a conocer más, porque, como Sí. usted decía, de las relaciones, ¿cómo se llega a conocer con alguien? Con el tiempo que uno le dedica al otro, ¿no es cierto? Entonces empieza a conocer más de la otra persona. Lo Ujú, mismo es aquí, o sea, conocer la palabra del Señor es dedicarle tiempo al Señor, leer y ahí vamos a conocer la verdad, que de quién, ujú, cómo es la relación con Dios, el pecado, Satanás, el mundo y la carne. Entonces, ujú. el creyente dice, es una nueva criatura en Cristo y nos apoderamos de eso para nosotros actuar en el Espíritu y ya no en la carne. Muy bien, excelente. Dice, conocer la verdad de quién es Él, o sea, quién es el creyente en relación a Dios. O sea, ¿quién soy yo en relación a Dios? ¿Y cómo lo hago? A través de conocer la verdad, la palabra. ¿Quién soy yo en relación a nosotros mismos? ¿Cómo es que empecé esa vida espiritual? En un pinito, luego otro pinito y fui creciendo. ¿Cómo estoy creciendo? ¿Quién soy yo en relación al pecado? Si ahora ya soy libre, realmente mi comportamiento es como una persona que es libre del pecado, sin esclavitud. ¿Quién soy yo en relación a Satanás? Recordemos que esas tres son nuestros enemigos, ¿no? Satanás, el mundo y la carne. ¿Cómo estamos obrando respecto de eso? Y punto, dice, hay un punto seguido, dice, el creyente es una nueva criatura en Cristo. Ese es nuestro requerimiento, de que nos comportemos como nuevas criaturas en Cristo. Muy bien. Lili ya leyó. Yolandita, el número 2, por favor. Creo que tengo estos versículos, voy a dejar acá. Ya. El número 2. ¿Se lo puede Aceptar ver ahí bien? por fe, Ujú. sí. Aceptar por fe la verdad de quién es Dios y qué dice la palabra de Dios. En Romanos 1, 16 al 17. En la Reina Valera dice, el poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ajá. Y luego dice Hebreos 11:1, Ujú, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no de lo que no se ve. ujú. El creyente no puede practicar ni recibir los beneficios de aquello en lo que no cree realmente. La fe es creer la verdad, aceptar lo que Dios dice por ser su palabra. Ujú, Aquí dice que nosotros creemos por fe y solamente se ama a lo que se conoce. Entonces, si queremos amar cada día a Dios más y más, debemos conocerle más y más a Dios cada día, ujú. porque Dios es bueno y el tiempo de Dios es bueno. Amén. Sí, sí está enfocado en la fe. Eso. Ujú. Ujú. Aceptar por fe la verdad de quién es Dios y qué dice la palabra de Dios. Mm, en Gálatas, recuerdo en este momento, en Gálatas es que si usted no cree que Cristo murió en la cruz, que derramó su sangre por sus pecados, que lo limpió y que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces usted no es un hijo de Dios. Y eso es todo lo contrario a que
nosotros como hijos de Dios estemos practicando las convicciones que Cristo ha puesto en nuestra vida y a través de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Eso debe estar supremamente claro, esas convicciones. Porque si negamos eso, entonces Cristo también, Dios también nos va a negar. Entonces, es por fe. Estoy enfocándome en esto porque dice, aceptar por fe la verdad de quién es Dios y qué dice la palabra de Dios. Siempre, cuando vamos a explicar algo respecto de que estemos enseñando la palabra, siempre usemos un versículo y expliquémoslo, porque así queda claro que no es lo que yo pienso, es lo que la palabra dice. Vida cristiana práctica, es lo que la palabra dice. Perdón, Magnolia. Hay una bienaventuranza que dice, bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Sí, Y ese es para nosotros, porque no le vimos, pero creemos. exacto, exacto. Sí, exacto. Me puse un poco triste ahorita porque, saben, hace algunos años, no sé cuántos, le compartimos a varias familias y algunas de ellas están en Canadá ya hace como 10 años. Pero justo ayer me di cuenta que la primera que llegó al Evangelio, la primera que recibió Cristo en su corazón, una amiga muy querida, ella se desvió de la palabra de Dios. Me di cuenta por un video que estaba viendo, como cuando le llevan cosas de Face, aparece, ¡tum! Y llega ahí, ¿no? Entonces ahí yo la vi, ay, ve a mirar. Y dice, no, que enseña de la actitud positiva y decía una palabra ahí, algo orientales, y está enseñando eso. Entonces yo como, Dios mío, ella evangelizaba con nosotros en la universidad. Y entonces, aceptar por fe la verdad de quién es Dios debe quedar en nuestro corazón. Y que de ningún tipo de cultura, porque la cultura de Canadá fue la que la llevó, estaba pensando yo en este momento, la llevó a apartarse de Dios. Pero bueno, Dios tiene un propósito y lo que yo voy a hacer ahora es orar por ella, porque en este momento no puedo volver a empezar con ella, porque no, por tiempo, la verdad. Pero sí me pone triste esto. Pero esta parte que es aceptar por fe la verdad de quién es Dios debe quedar escrito en nuestro corazón, para que nada ni nadie, como Dios también nos enseña en su palabra, nos aparte de Él. El número 3, Katy, por favor, el número 3. Someterse al señorío de Cristo y obedecerle. Romanos 12:1. Romanos 12:1, aquí está. ¿Lo alcanza a ver, Katy, o lo hago más grande? Más para arriba, por ya. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Someterse al señorío de Cristo y obedecerle. ¿Cómo explicamos esta parte, por favor, Katy? El requerimiento como creyente es que una vez ya conociendo al Señor, una vez ya aceptando quién es Él, nosotros debemos someternos al Señor, ya no a nuestra carne, ya no estar sujetos a mi carne, sino a lo que el Señor me dice y obedecerle. Y como dice Juan 3:30, que Él crezca y yo mengo. Cada día morir a ese viejo hombre. Es un proceso.
Cada Sí. día, siempre el Señor nos está revelando qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que corregir. Y es decir, sí, Señor, me rindo y corrijo. Y Exacto. no ponerle trabas ni ponerle peros, sino que estar dispuestos a menguar para que Él crezca y Él sea manifiesto a través de nuestras vidas. Muy bien, excelente. Solo en esta parte de Romanos dice, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Es decir, que nuestra carne, decirle no, lo que sea que pida, y que sabemos que si pide algo que está mal, entonces de sacrificar nuestra carne y presentar nuestros cuerpos vivos en sacrificio agradable a Dios. Lo que dice Romanos. El número 4, por favor. Don Carlos, ¿cierto? Me falta. ¿Sigo? Por favor, sí. El número Dice, 4. Lo voy a hacer. Sí. actuar de acuerdo a la verdad de la Biblia en el poder del Espíritu Santo. Hebreos. Hebreos 11:8. Ahí alcanza a ver, don Carlos, o lo Sí, hago más pequeño. Sí. dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ujú. Actuar de acuerdo a la verdad de la Biblia en el poder del Espíritu Santo. Ujú. Y el otro dice, la mejor evidencia de lo que una persona cree es su actitud de acuerdo a la verdad. Ujú. La verdad de la Biblia. Ujú. ¿Cómo podemos explicarlo, don Carlos? Allí nos hace referencia a que debemos actuar todo en base a la palabra del Señor, ¿no? Y Sí. no en nuestras fuerzas, digamos, sino como ya tenemos al Espíritu Santo, ya es en el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Por eso son, en este proceso que usted hablaba, ya Ujú. llegar a dar frutos, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo. O sea, es un Exacto. proceso que debemos hacerlo día a día, conociendo la palabra y llegando a dar esos frutos que Ujú. debemos dar, ¿no? Como Sí. requerimiento, digamos, del creyente. Ujú. Exacto. Ahora, ¿sabe qué, don Carlos? Usted me hizo acordar de algo, de una pregunta que yo quería hacer y que quiero que quede clara. Mm, ¿Cuál es la diferencia entre los frutos del Espíritu y los frutos de justicia? Aquí recordemos los frutos de justicia. ¿Leemos ese pedacito? Dice, los No, frutos, ¿no? no, lo que pregunto y el que quiera responder. Y si no, entre todos lo respondemos. ¿Cuál es la diferencia entre los frutos del Espíritu y los frutos de justicia? Los frutos de justicia son las buenas obras que nos insta a hacer y haber conocido al Señor. Y los frutos del Espíritu Santo es lo que produce en nosotros, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Ujú. Entonces, los frutos de la justicia son para los demás, como decir, para obrar, para el servicio, le entiendo yo. Y los frutos del Espíritu Santo son cosas que vienen a nuestra vida para Mm. moldearnos mejor. Muy bien, Katy. Excelente. Y recordemos que los frutos del Espíritu son las características que las otras personas nos identifican que somos hijos de Dios. Establecemos la diferencia por las características que son naturales
porque somos llenos del Espíritu Santo, entonces podemos reflejar la característica de amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, fe. Las 9 características las reflejamos porque estamos llenos del Espíritu Santo. Son los frutos del Espíritu. Y los frutos de justicia, tal como dice acá, están representadas en las buenas obras, tal como dijo acá. Y esas buenas obras se miden en nuestro conocimiento, en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Esos son los frutos de justicia. Para que tengamos en nuestro corazón esta información. Y vamos acá, ¿cierto? Esta ya y esta ya. Listo, aquí terminamos. Ahora sí, aquí se concluye la clase. En la última parte, si ustedes pudieron ver, hay como, creo que unas 6 hojas, bastante lectura de todo el material que nos dieron. Lo resumí en estas 2, 3, 4 palabras. Tenemos 5 minutos, por favor. En una hoja, dibujen, dice, las virtudes cardinales. Las virtudes cardinales son llamadas así porque sirven de ejes o de pivotes. Pivotes es como un punto de apoyo. Y ellas son, dice, las virtudes cardinales. ¿Por qué hacen referencia a esto? Porque en nosotros debe haber prudencia, debe haber temperancia, que es la misma templanza. Como hijos de Dios debe haber justicia y debe haber fortaleza. En una hoja dibuje escriba esa palabra y dibuje algo que le represente eso. Le tomo una foto y me lo manda a mi WhatsApp. Es un dibujo, no un significado. Un dibujo que le represente prudencia, que le represente templanza, justicia y fortaleza. Para cada palabra.
¿Qué es el de templanza, Yolita? Como un mar. Es un río tranquilo. Ajá, ok. Ya todos vamos terminando. A ver, Todavía. Señor. No todavía. Está Ok. complicadito. Mientras van terminando. Gracias, Katy. Tres cosas más que hacen referencia en la parte de estas 6 hojas de nuestro material. Es moralidad sexual, moralidad social y también matrimonio cristiano. De estas tres, en la lectura que hice, todo esto ya lo sabemos, pero hacían referencia más para tener en cuenta estas 4 virtudes cardinales. Si tenemos prudencia, templanza, justicia y fortaleza, cuando hablamos de fortaleza también es fortaleza espiritual, ¿no? Porque estamos viendo vida cristiana práctica. Entonces, voy a dejar de compartir acá para ver mejor. Entonces, sabemos cómo es la moralidad sexual y ahí, ¿cuál va a ser nuestro comportamiento ante lo que nos ofrece la sociedad? Sabemos cómo puede presentarse la moralidad sexual. Hablaban referente a que, digamos, una muchacha que de pronto está en la costa del Pacífico, decía ahí, ¿no? Algo así. Se va a vestir muy diferente a una persona, por ejemplo, que vive, por decir algo, en Turquía, no decir literalmente Turquía, pero ustedes han visto que en la parte de Turquía se visten, o sea, se tapan todas, solamente deja la carita destapada, ¿sí? Entonces la cultura influye mucho, pero ante todo, estos puntos cardinales de virtudes y dentro de nuestro ámbito como hijos de Dios, que tenemos convicciones firmes, son los que nos van a servir como puntos de apoyo, como ejes para poder tomar las decisiones, no las que nosotros creemos, sino las decisiones que Dios ya puso en nuestro corazón y que por esas convicciones vamos a tomar las decisiones correctas. También en nuestro matrimonio. Un matrimonio cristiano es muy diferente a un matrimonio en cuyos 2 miembros no conozcan de Cristo. A veces, por ejemplo, justo ahora que hace poco terminaron lo de conceptos financieros, Crown, probablemente ustedes lo recuerdan, es diferente de pronto en una pareja que no conoce de Cristo y entonces, esta es mi plata y esta es tu plata. Y cada uno tiene su presupuesto y cada uno gasta como quiere o ayuda en el hogar como quiere. No, lo que tengo entendido y debemos hacer es un solo presupuesto, somos una sola carne, un solo presupuesto y vamos hacia una misma meta. Esta es nuestra visión,
Así es como debemos organizar las cosas. Yo hago el presupuesto, yo manejo el dinero. No sé cómo se dividen las funciones entre la pareja. Y así en muchas otras decisiones que deban tomar. Me tomé unos minuticos, pero sí quería explicar esa última parte de estos puntos de virtudes cardinales respecto de nuestra posición como hijos de Dios. Vamos a terminar en oración. Entonces, Carlita no se conectó, ¿cierto? No, no la vi. Bueno, entonces, Katy, por favor, ¿podemos terminar en oración? Padre amado del cielo, bendito Señor, te damos gracias por el tema de esta noche, Señor. Gracias porque tú nos guías, Señor, a la verdad de cómo podemos poner en práctica, Señor, todo lo que aprendemos de ti, Señor. Y saber que todo es para tu gloria, Señor, y que es para que tú seas reflejado a través de nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por la vida de Magnolia, de mis compañeros, Señor. Gracias por esta materia que nos permites aprender, Señor. Y dejamos el resto de la clase, Señor, en tus manos de la hora que viene, Señor, en el santo nombre de tu Hijo bendito Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias.